Bienvenidas a Escritoras, un espacio creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos un poco sin filtros sobre nuestra tortuosa pasión, la de contar historias. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, tallerista literaria, directora de arte y la creadora de todo este podcast. Y está hoy conmigo Eva Ferrer, escritora de literatura infantil y autora de ni más ni menos 7 álbumes ilustrados de cuentos, entre los que destacan títulos como Las plantas de mi abuelo, publicado por Edicions 96, Malamar, publicado por Sain Edicions, Petita Petra en Cenobita, o su último lanzamiento, A poc a poc, también con Cenobita. La mayoría de ellos han sido publicados en valenciano o catalán, con algunos de ellos también traducidos al castellano. Fue ganadora, junto con la ilustradora Elba Lombardia, del 7º Premio de Álbum Ilustrado Vila de Térmens por su obra Quina Caca. Y además es cuentacuentos, organizadora de clubs de lectura e imparte clases de escritura creativa para niños y niñas. Y ahora, sin más dilación, bienvenida, Eva. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ale, a ti por invitarme. Estoy súper feliz, muy emocionada de estar en este espacio tan chulo que has creado y nada, con muchas ganas de pasar un ratito. Gracias a ti. Va a estar muy guay, va a estar muy guay. Y además tengo un montón de curiosidad por ver de qué va todo esto de la literatura infantil. Sobre todo, además, tú estás enfocada al público más joven, si no me equivoco, ¿no? ¿Hacia qué edades te sueles dirigir? Pues mira, los álbumes ilustrados es verdad que tienen un público amplísimo, porque al final a los adultos, como a mí, también nos encantan los álbumes y sabemos disfrutar de ellos, pero sí que es verdad que quizás son de los primeros libros, el primer contacto que tiene un niño o una niña con la literatura, ¿no? Y sobre todo en ese acompañamiento que le hacemos los adultos con la lectura en voz alta, ¿no? Ese compartir la lectura cuando todavía no saben leer. Entonces estamos hablando de edades muy chiquititas, porque un álbum ilustrado, que es lo que yo he publicado hasta el momento, pues a lo mejor empezamos a compartir con niños de 2, 3 añitos. ¡Wow! 2 añitos, nada, bebés. Sí, dejan el libro, el típico libro que pueden meter en la bañera, que se puede mojar, a empezar con un álbum ilustrado, que son los cuentos, tal y como los conocemos. Y sí que es verdad que los álbumes ilustrados me estoy dando cuenta que son lecturas que también para los niños que empiezan en la lectura, con sus primeras lecturas, pues son libros que les son muy, muy útiles, y muchas veces utilizan esos libros que antes les han leído sus familias para empezar con ellos y bueno, es maravilloso. Ay, qué interesante, pues vamos a hablar de todo esto hoy, pero antes de entrar en materia, para poder aclimatarnos un poquito, yo te quería preguntar, así, pregunta muy ligera, ¿cómo marcas las páginas de los libros? Que es como me suele gustar empezar el podcast, así que cuéntame, ¿cómo lo marcas? Wow, yo uso punto de libro. Marcapáginas. Es que en catalán la he traducido tal cual, de punt de llibre que le he dicho. Marcapáginas, discúlpame. Pues mira, mi catalán es cero, lo siento, pero estuve por primera vez en mi vida en Barcelona hace 2 meses, así que me pillas muy verde. Nada, marcapáginas, y soy un poco... me gusta poco eso de escribir encima, de doblar las páginas. Le tengo como mucho respeto a un libro y no me gusta aquello de modificarlo mucho, ¿sabes? Hay mucha gente que sé que lo subraya, que pone post-its, y yo es como, prefiero dejarlo un poco virgen, tal como ha llegado a mis manos, dejarlo otra vez en su sitio. Pues marca páginas de toda la vida, y así nos estropea. Además, teniendo en cuenta que tú a lo que te dedicas también es al álbum ilustrado, pues esos libros obviamente si se subrayan creo que sería un crimen, porque son obras de arte, así que mejor no tocarlo. Sí. Luego llega el niño y con el creyón pues lo raya todo, ¿no? Sí, bueno, y es verdad que los álbumes a veces, a mí me gusta cuando voy a un cole, ¿no? Que me invitan a colegios y veo uno de mis libros súper castigado, ¿no? Con las puntas súper arrugadas, ya descolorido incluso, y me gusta porque digo, tiene vida. Eso quiere decir que lo han cogido muchas manos, que lo han leído muchas personitas, y eso me hace mucha ilusión, sí. Ay, qué bonito. Y bueno, y te quería preguntar qué es lo que más te gusta, ya por entrar en materia, ¿qué es lo que más
te gusta de la literatura infantil. ¿Qué es lo que te llamó, ¿no? Para meterte en este mundillo tan curioso, la verdad? Pues mira, no sé decirte el por qué entro, pero sí que hubo algo en mí hace muchos años, ojalá haber empezado cuando me vino la idea por primera vez, que dijo, quiero escribir para niños y para niñas. No sé por qué, pero quizá porque vivía en aquel entonces, vivía en Italia, en un pueblo como muy de ensueño, de cuento, con un castillo maravilloso, fabuloso, un pueblo que se llama Celano, si tenéis oportunidad de visitarlo, es precioso el castillo, y creo que fue un poco el vivir rodeada pues de esa maravilla, de esa magia del castillo, que la primera vez que se me pasó por la mente escribir, publicar quizás incluso, fue allí y fue directamente para infantil. Tengo que decir que probé con el infantil un poco también por curiosidad, porque pasaron varios años desde ese primer pensamiento hasta que publiqué mi primer libro, pasaron quizá 5 o 6 años, y fue un poco por casualidad porque conocí una ilustradora que me encantó, nos conocimos de casualidad en un curso de acuarela, y pensé, wow, con esta chica tengo que hacer algo. Pues ya está, recuperé como la idea que Claro. 5 años atrás, una ilustradora que bueno, aparte de cómic, novela infantil, hay novela gráfica, pues tenía así un toque como muy infantil, que ella es Inma Mestra y hemos publicado 2 libros juntas. Y sí, me metí un poco por casualidad y me encanta. Ahora es como que soy incapaz de dejarlo. Bueno, llevas 7 ya, yo creo que consagrada, ya, vamos, una adicción. Sí, no, y además yo siempre lo digo, es un mundo súper agradecido el de la literatura infantil y juvenil, imagino que también todavía no he escrito para el público juvenil. Me gusta ese todavía. Todavía. Pero sí que para mí es eso, un mundo súper agradecido, todo lo que me ha traído la literatura infantil es positivo, todo, absolutamente todo, y además creo que tenemos un público muy sincero, mucho más quizás que el adulto, porque... ¿Por qué será? Pues sí, porque vas a presentar un libro y lo estás leyendo por primera vez o no, por 15ª, y el niño o niña que no le gusta se levanta del suelo donde está sentado y se va a buscar a su padre o a su madre, se va a por otra cosa. Y bueno, es una manera de decirte no me ha gustado, no me ha enganchado y me voy, ¿no? Entonces es muy sincero, pero a la vez es súper, súper, súper agradecido. También. Sin piedad absoluta. O lo aman o les da igual. Es como, mira, he venido aquí a hablar de mi libro, o a escuchar tu libro, ¿no? Es como, tienes que ganártelos. Sí. Pero bueno, eso es bueno. Yo siempre digo, por ejemplo, que con la literatura ya más juvenil, que no es el caso del género que tú tratas, de momento todavía, pero es verdad que yo los libros a los que más cariño les tengo son los que leí cuando era jovencita, ¿no? Es que es algo que luego te acompaña de por vida. Entonces son etapas cuando todavía estamos formándonos muy permeables y creo que eso es precioso también, ¿no? El poder que tenéis los escritores que os dirigís a públicos más jóvenes de llegar a vidas, ¿no? A vidas que van a acompañarles para siempre. Exacto, deja como una cierta huella, ¿no? Todos recordamos algún libro de nuestra infancia o varios. Tina Superbruja. ¡Wow! Tina Superbruja. Sí. Yo lo leí. Forever. Tina Superbruja, los leía en catalán. Luego fui hace poco a Alemania y no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero el autor, Knister, no sé si recuerdas, que se escribía K-N, por eso digo que no sé cómo se pronuncia, Knister. Ay, no lo sé. Pues creo que es alemán, porque encontré los libros en alemán y no pude evitar comprarme uno pero por eso precisamente, ¿no? Porque conectas con aquella literatura que leías de pequeño, sí, con aquellos libros que te engancharon a la lectura, sí, totalmente. Y a lo mejor el motivo también un poco el empuje para que hoy estemos aquí, ¿no? Es bueno, es que ¿quién seríamos si no hubiéramos leído, pues eso, aquí Tina Superbruja, ¿no? Yo me acuerdo además que el autor tenía unas pintas de hippie, que ya lo pensaba yo de pequeña, yo súper prejuiciosa ya de pequeña diciendo, este señor tiene pinta, no me gusta. Es verdad. Sí, porque además salía la foto en el libro, creo recordar, y todo. Sí. No me pegaba siendo amigo de niños, yo ya de pequeña dudando de señores. Muy prejuicioso por mi parte. Y quería preguntarte, pues, ¿cómo reacciona también la gente cuando tú les dices que eres escritora y luego especificas que eres escritora de literatura juvenil, ¿no? ¿Cómo suelen reaccionar las personas?
Mira, yo de primeras a la palabra escritora, y supongo que nos pasa a muchas, abrimos melón, aquí le tengo o le tenía, lo estoy perdiendo, o creo que precisamente este es el año en que he perdido el miedo Piérdelo. a denominarme a mí misma como escritora. Yo he tenido libros publicados y aún así me costaba mucho, o cuando me presentaban en algún lugar, pues te hacen una entrevista en la radio local del pueblo o nada, medios así muy, muy cercanos, ¿no? Y te presentan como escritora. Uy, me daba cierto vértigo y pensaba, esta palabra me queda grande, ¿no? Entonces, hasta ahora ha sido una palabra que me ha acompañado sin sentirme yo muy cómoda todavía con ella. Pero es curioso como, aun teniendo siete libros publicados, hasta que no he ganado este premio que comentabas cuando me has presentado, hasta que no he recibido este reconocimiento, no he empezado a sentirme cómoda con este adjetivo, ¿no? Con este... Como que ya sientes que te valida, ¿no? Porque 7 títulos publicados... Sí, he necesitado... Cada enanito de Blancanieves no era suficiente. No, he necesitado una validación externa para poder sentirme cómoda con esa palabra y decir, vale, sí, soy escritora. Alguien ha considerado que lo que escribo tiene valor y ahora empiezo quizá yo también a presentarme más como escritora. Yo me obligaba a mí misma en Instagram, ¿no? Aquello que puedes elegir, a ponerme escritora porque decía, póntelo. Pero no, que lo eres. Pero aún así no me sentía cómoda. Y este año... Pero nos pasa muchas, como tú misma has dicho. Pero este año ya sí, me alegro un montón. Sí, y entonces ahora empiezo a presentarme. A la gente le genera muchísima curiosidad, ¿no? Cuando dices, soy escritora. Hay quien duda a veces también pero ¿y qué haces? ¿Ya has publicado? Y parece que si no has publicado no eres escritora y eso no es así, ¿no? Totalmente. Yo he escrito toda mi vida, entonces ojalá haberme considerado escritora desde el inicio, porque creo que así debería ser, ¿no? Y genera mucha curiosidad buena, ¿eh? Normalmente a la gente le interesa muchísimo y tal. Y cuando dices infantil todavía más, porque lo ven como un género, pues eso, muy bonito, muy accesible, ¿no? Todo el mundo tiene algún niño, alguna niña, algún menor en su alrededor al quien dice, ay, pues mira, dime alguno de tus libros, que tengo un sobrino, que tengo un primo, el hijo de una amiga, y se interesan muchísimo. Pero sí que es verdad, y aquí abro otro melón, que la literatura infantil y juvenil, sobre todo la infantil, está como un poco menospreciada, ¿no? Parece que es muy sencillo escribir para este público y que cualquiera es capaz de hacerlo. Y creo que esto te lo digo yo, te lo diría cualquier autor para este público y te lo dirían incluso las editoriales, ¿no? Que reciben miles de manuscritos y he tenido la ocasión de poder hablar de este tema con algunas de las que he trabajado y te comentan eso, que todo el mundo piensa, pues escribir un cuento es muy fácil, yo también soy capaz, ¿no? Quizás si les dices he publicado una novela, da otro cierto respeto y como yo no me veo capaz, me parece mucho más válido lo que tú haces. Claro. Pero con un cuento o literatura infantil es un poco distinto. Hay gente que sí que piensa... Justo por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo te has sentido a la hora de decírselo al mundo? Porque sí. Yo también, percibo ese sesgo que hay y que completamente injusto y me parece increíble lo que comentas de las personas con el intrusismo que hay dentro de este sector en concreto, porque necesitas mucha pedagogía, creo yo, para poder hacer un libro enfocado a público infantil. No sé, tú cómo lo sientes a la hora de escribir, tienes que tener en cuenta un montón de cosas, Sí, ¿no? Y yo siento muchísima responsabilidad porque no dejo de escribir, además, para primeros lectores y para los lectores del futuro. Muchas veces digo, es que si les enganchan los libros que estamos haciendo para ellos, es gente que no dejará seguramente la lectura en su vida porque irá creciendo junto a un libro porque pues hemos tenido la posibilidad de escribir títulos que les interesen, ¿no? Entonces, yo me lo tomo con muchísima responsabilidad. Me gusta que mis historias no sean historias banales, no sean historias aburridas y de todo esto se va aprendiendo, ¿eh? También creo que hay una evolución en mis 7 títulos, pero... Bueno, yo me lo tomo como un trabajo serio, como se lo tomaría alguien que escribe una novela y tengo en cuenta muchísimas cosas, el ritmo del cuento también.
O sea, tiene que tener un ritmo en un espacio mucho más reducido, porque estamos hablando de muchas menos páginas, ¿no? Pero, ¿Cuántas suelen ser de media? pues mira, te hablaría de que un álbum ilustrado estamos hablando quizá de unas 32 páginas. Sí, unas 32 páginas. Pero cada una tiene, depende del álbum, también poco texto, ¿no? Claro, un álbum ilustrado normalmente predomina más la imagen que el texto. Claro. Entonces, hay mucha más, bueno, la ilustración gana. Mira, de hecho, va a aparecer, he venido aquí a hablar de mi libro, bueno, tengo... No, sí, por favor, habla de tu libro, quiero que nos lo enseñes. El primero que publiqué, si te fijas, y ya en la primera página, ¿no? Ponlo en el centro de la pantalla. Perfecto. A ver. La doble página, fíjate, el texto es poquísimo. Son 2 frases, en realidad. Y el resto es todo ilustración, o sea, toda la página la llena la ilustración. Y es súper importante también que la ilustración hable más de lo que dice el texto. La ilustración nos tiene que decir algo más, ¿no? Y yo tengo la suerte de que he trabajado con ilustradoras que esto lo tienen súper claro y sus ilustraciones son maravillosas y el texto dice una cosa, pero la ilustración además suma y aporta a la historia, ¿no? Entonces, sí, es un texto reducido al fin y al cabo, pero no por ello menos importante No, al revés, cada palabra importa, sí, justo porque tiene mucho texto, sí, no tienes... A mí que me gusta mucho explayarme y mi madre siempre dice que de pequeña en el colegio me decían, para ya de escribir, porque decían, haced una redacción y había niños que les costaba hacer una hoja y yo hacía 5. Y tengo ese problema, que es que yo explicaría y explicaría un montón y me gusta describir y tengo que sintetizar muchísimo, ¿no? Y es un ejercicio que con la literatura infantil y juvenil estoy haciendo y creo que estoy mejorando. ¡Qué fuerte! Bueno, el día que hagas esa novela más juvenil, podrás explayarte lo que quieras. De repente hay 400 páginas. Toma, tocho. Y quería preguntarte porque yo, sin tener hijos y sin tener ni idea de ahora mismo desde mi vida adulta, no consumo literatura juvenil, ¿no? Pero entiendo yo que suelen tener un componente didáctico bastante elevado estos libros. ¿O puede también no tenerlo? ¿Cómo se balancea esto? Pues es otro melón. Sí, porque creo que la literatura infantil y juvenil... Mira, a mí me pasa algo, ¿no? Yo cuando empecé a escribir literatura infantil, el primer libro y alguno más, segundo, tercero, tiendes a ponerle una moraleja final, ¿no? Al cuento, como los cuentos clásicos, que todos tienen que tener una enseñanza, tienes que salir siendo mejor persona después al acabar de leerlo. Y poco a poco, a raíz que he ido entrando más en este mundo y viendo qué es lo que les gusta a los niños también, porque es súper importante y a mí me viene muy bien ir a las escuelas a visitarlos y demás, porque es escuchándolos cuando ves lo que les gusta y lo que les mueve y lo que les remueve sobre todo. Te das cuenta que los niños a veces no buscan historias, que pues como el adulto, no buscamos libros de que nos vengan a enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o no buscamos libros de autoayuda de pues cómo gestionar pues yo qué sé, la envidia cuando hay un hermanito nuevo en la familia, o cómo gestionar el duelo o una pérdida, que precisamente mi primer libro un poco habla de eso, ¿no? Pero creo que en la literatura infantil y juvenil no podemos desviarnos de algo que con la literatura para adultos no ponemos en ningún momento en duda, que es que tiene que entretenernos, que tiene que divertir. Entonces, yo ahora estoy en un proceso de cambio en el que quiero hacer historias divertidas, sin ningún tipo de enseñanza detrás, simplemente el leer por placer, el leer por reírnos, el hacer libros un poco más... más gamberros incluso, ¿no? Más juego, ¿no? Sí,
Sí, no me apetece ahora tanto hacer libros con esa moraleja final. Prefiero... Sí, porque parece que todo lo que se hace para niños siempre tiene que ser didáctico Sí, y a veces, pues como tú dices, ¿no? Pues también merecen entretenimiento y juego y desconexión sí, como los adultos. sí. Esto yo pienso mucho en los videojuegos cuando empezaron a salir allí a hacerse populares en los 90, ¿no? Ujú. Que mi padre era muy techie y siempre nos compraba como videojuegos didácticos de estos de enciclopedia del no sé qué. Y era como, por favor, yo Vaya, solo quiero jugar a Nintendo, ¿sabes? Déjame en paz. quiero Pokémon azul y no quiero... Pokémon, exacto. Sí. Entonces yo supongo que con los libros pues también igual, como que pueden haber libros a lo mejor que sean más didácticos, que te enseñen Ujú. pues que tengan una moraleja y otros a lo mejor pues simplemente que sean para pasárselo bien un rato, ¿no? Claro, y está bien que haya libros que nos sirvan a los adultos como recurso, ¿eh? Que para un niño o una niña con cierta, no lo sé, problemática, pues eso, para hablar incluso del bullying en la escuela, pues a lo mejor un libro puede ser ese recurso que nos sirva para hablarlo en el aula, para hablarlo con ese niño que está sufriendo el bullying, pero no podemos basar la literatura infantil y juvenil simplemente en esto. O sea, la Claro. literatura infantil y juvenil tiene que tener historias divertidas, historias de miedo, tiene que tener pues lo que tiene la literatura para adultos también, o sea... Claro. Variedad. Sí, exacto, variedad y eso, y no simplemente convertirla en libros de autoayuda. O sea, sí, no sé, ahora es un poco mi fijación, ¿eh? Ahora también, de hecho, el álbum este con el que hemos ganado Elba Lombardía y yo el premio de Termens, es un álbum que se llama Kina Caca, que ¿Qué quiere decir? la traducción es qué caca, qué mierda. Y el título ya es un preludio de lo que habrá luego dentro, ¿no? De lo que se encontrará el niño o niña adentro, que es simplemente una historia de escatológica 100%. Lo que más le gusta a los niños. Y no vamos a hablar de, pues mira, esto está bien así, esto está... No, 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 es un antihéroe. Bueno, es que es una historia que precisamente la hemos hecho para divertirnos. Y... Este será el 8º libro publicado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya tenéis fecha? Sí, se puede saber. Si no, no. Seguramente si no, no. Saldrá en septiembre de este, Ay, de este qué año. bueno. Pues ya lo vayan apuntando quienes tengáis hijos. Y una caca. Qué guay. Oye, ¿y has tenido alguna así anécdota con algún niño o con algún padre? Yo no sé si me dan más miedo los padres que los niños, la verdad. Mira, con los niños me encuentro que tienen ideas buenísimas, pero buenísimas. Por ejemplo. Mira, me pasó con un libro que hice para Sindicalistas Solidaris, que es una organización anexa al sindicato, a la UGT, y me hicieron un encargo de que escribiera un libro, porque tienen una colección de cuentos infantiles que tratan sobre derechos humanos, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cada libro, a mí me tocó hacer el tercer volumen, ahora ya van por el cuarto, pues el tercer volumen me dejaron elegir un derecho humano y yo elegí el derecho a la nacionalidad. Entonces, bueno, pues yo elegí ese derecho, creé una historia alrededor de ese derecho de una niña pues que viajaba por el mundo y desconocía cuál era su nacionalidad porque sus padres no se la decían, porque cada 2-3 meses cambiaba de país y por lo tanto ella era un poco ciudadana del mundo, pero ella necesitaba saber cuál era su nacionalidad. Bueno, pues bien, la cuestión es que fui a un colegio a presentarlo y a los alumnos de ese colegio les dije, bueno, pues esta niña no tiene nacionalidad. Hablemos, ¿qué es la nacionalidad? ¿No? Porque muchos niños esa palabra quizás es la primera vez que la escuchan. Pues muy del mundo adulto. Nacionalidad, claro. Y dijimos, bueno, digo, ¿sabéis, por ejemplo? Digo, hay niños que, bueno, digo, tenemos nacionalidad española, hay niños que son franceses, hay niños que son italianos, hay niños que son vietnamitas. Y levantó la mano un niño y me dijo, yo soy vietnamita. Digo, anda, mira, levantó la mano otro y dijo, cuando fuimos de excursión a la granja, vimos un cerdo vietnamita. Y dije, hostia, claro, son salidas de esas que no te esperas en ese momento, pero me quedé pensando, digo, qué oportunidad tan grande acabo de perder de no hacer una historia con animales para hablar de la nacionalidad. Había un cerdo vietnamita, podría haber un perro alemán, un pastor alemán, Claro, se podría haber hecho con los animales pues 1000 cosas. Y digo, hostia,
bueno, tienen salidas así, ocurrencias que dices, pues a lo mejor hablando del mismo derecho y del mismo tema, pero con animales, les hubiera llegado de otra forma más cercana, quizás también. Porque ellos además hilan conceptos sin estar todavía acotados en todas nuestro constructo de la realidad, ¿no? Como que cuando ya somos adultos encajonamos cada concepto en una casillita, entonces nos cuesta más a lo mejor ir de uno a otro, pero ellos como lo tienen todavía tan maleable de la forma de pensar, claro, pues por eso saltan de repente vietnamita, cerdo vietnamita, y no piensan que haya nada claro, malo, ni racista, ni lo que sea que pueda haber de promedio, y dicen, tal cual, con la naturalidad que tienen, sí, pues. Qué bueno. Esa sería una y sí, supongo que miles, ahora mismo, hostia. ¿Con algún padre o con padres? ¿Con algún padre? Ahora con algún padre no recuerdo, con adultos, bueno, adultos que compran álbumes ilustrados para ellos, o sea, coleccionistas de álbumes ilustrados, sí, que le pides si hay que dedicar el libro o lo que sea, te dice, es para mí. Ah, es para mí. Sí, es que colecciono álbum ilustrado y tal, pero así alguna anécdota graciosa como la de antes ahora no me... No pasa nada. Si se te ocurre, tú me interrumpes y nos la cuentas, y si no, pues para la siguiente. Para cuando saques el 8º libro y volvemos aquí. Y bueno, yo quería preguntarte cómo es el proceso de creación de un álbum ilustrado infantil, desde que se te ocurre la idea hasta que se publica, que entiendo yo que a lo mejor depende de cada uno, puede ser diferente, pero ¿cómo suele ser tu proceso? Mira, yo os cuento mi proceso y lo que a mí me ha funcionado hasta la fecha, Eso no quiere decir que sea el proceso perfecto, ideal, pero a mí me gusta decirlo porque yo empecé sin saber cómo tenía que hacerlo y es la fórmula que me ha funcionado prácticamente del primero al 7º, con alguna excepción, ¿no? Pero yo desde que se me ocurre la idea, pues paso un proceso de escritura que puede ser más o menos largo, dependiendo el tiempo que deje también reposar el texto, que es otra cosa que si puedo hacer, me gusta hacer, aunque sea poco texto, ¿no? Como decíamos antes, pero sí que me gusta dejar reposar el texto y recuperarlo al cabo de un tiempo y ver... Pero esto yo creo que para todo tipo de escritura, ¿no? Como que siempre ayuda. Sí, creo que sí y bueno, por lo menos a mí creo que me funciona. También porque después de ese primer paso de escritura viene un segundo que para mí es muy importante, que es el compartirlo. Y la primera persona con quien lo tengo que compartir, aparte de mis lectores beta, ¿no? Es un ilustrador o una ilustradora. Entonces, yo tengo que estar muy segura de que lo que le estoy mandando tiene cierto valor, cierta calidad, para que ese ilustrador o ilustradora me tome en serio, no se eche para atrás, porque yo a quien le estoy haciendo la propuesta es la persona con la que quiero trabajar, entonces espero un sí de vuelta. Entonces, yo siempre he trabajado de la misma forma. Yo cuando tengo un texto, yo me imagino ya qué tipo de ilustración creo que se adapta a la historia que estoy explicando, ¿no? Si quiero, pues, como decíamos antes, una ilustración más gamberra o una más naif. Entonces, no sé, bajo mi criterio, elijo un ilustrador o una ilustradora que crea que encaje con mi historia. Entonces, otra de las suertes que he tenido hasta ahora es que a esos ilustradores o ilustradoras a los que he contactado picando a su puerta. Vamos, que has sido tú directamente preguntando. Yo directamente he escrito en Instagram, o sea, sí. Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza, pues me lo digo a mí misma y le escribo al ilustrador o ilustradora que me encaja, que normalmente, previamente ya lo seguía, ya conozco su trabajo y demás, y le pido poderle pasar el borrador del álbum. Y la suerte ha sido que desde el primer álbum con Inma, pues me han dicho que sí. Entonces, lo que hacemos a partir de ese punto, que aquí ya viene la faena del ilustrador sobre todo, pero hacemos una primera división por páginas, ¿no? De cuánto texto va en cada página. También pensando en el ritmo que decíamos antes, ¿no? Pues cada vez que se gira la página, que pase algo, ¿no? En esa doble página también. Entonces, hacemos una división conjunta normalmente. El ilustrador o ilustradora prepara las ilustraciones y el boceto
de todo el libro. Y normalmente yo y esto lo he aprendido de ellos y de ellas, bueno, de ellas sobre todo, porque es que he trabajado solo con ilustradoras, es que hacen 3 ilustraciones a color. ¿De acuerdo? 3 ilustraciones finalizadas y con eso maquetado por nosotras, que normalmente las ilustradoras, por suerte, todas saben más o menos maquetar, lo mandamos a editoriales. O sea, vamos, que hacéis como una colaboración sin haber cobrado todavía nada juntas. Le ponemos las dos. Y luego lo enviáis. Sí, volcamos ahí nuestro talento y nuestra ilusión y hacemos, yo le llamo siempre hacer spam. Yo hago spam. Yo escojo las editoriales, bueno, ahora ya, después de tantos años, pues ya tengo un Excel, ¿no? Con las editoriales en las que creo que por catálogo o por estilo les puede encajar lo que yo escribo. Y nada, tengo ya los contactos, pues también de otras veces que ya te han contactado y demás. Y entonces hago spam. Yo hago un correo, a veces más o menos personalizado, depende de si conoces a la editorial o no. Y mandamos eso, mandamos el proyecto maquetado con solo 3 ilustraciones a color y a esperar que alguna editorial conteste de vuelta. Y bueno, qué fuerte. Sí, yo de momento, salvo, ya te digo, en 2 ocasiones que han sido encargos, las demás veces he trabajado así, buscando un ilustrador o una ilustradora que se quisiera sumar al proyecto, que le interesase lo que yo había escrito y buscar una editorial conjuntamente. Y si te puedo preguntar, ¿cómo hacéis el reparto de las ganancias entre tú y la ilustradora? Porque creo que eso está medio estandarizado, ¿no? Sí, yo más o menos lo que me he encontrado es lo mismo, ¿eh? O sea, y bueno, te hablo de porcentajes ya directamente. Sí. El 10% se reparte a partes iguales, 5 y 5. Wow. Sí. Wow. Sí, es decir, que a veces hay álbumes ilustrados que están hechos por la misma persona, ¿no? La misma persona que ilustra es la misma persona que ha hecho el texto, entonces... Hombre, si tú pudieras ilustrar, también ilustrarías. Ojalá supiera dibujar, claro, sí. Pero yo lo que veo en literatura infantil, por lo menos, lo que se mueve, un 8 alguna vez, pero un 10 normalmente. Que bueno, no sé si lo sabes, pero yo tengo un máster en ilustración editorial. ¿Ya? Y una de las cosas que aprendimos y que tuvimos que hacer fue el ejercicio de álbum ilustrado. Y de hacer para un álbum ilustrado prototipo pues las 3 ilustraciones acabadas. 3 también, ¿no? Sí, justo 3. Las hice sobre un cuento que se me ocurrió sobre la menstruación o algo ¡Wow! así hace muchos años. Sí. Temas interesantes, pero me acuerdo de gran parte de la teoría que también era un mundo. Como ilustradora de álbum ilustrado, vamos, tienes que saber también lo que tú comentabas antes cuando nos lo enseñabas, ¿no? Un montón de cosas que hay que tener en cuenta, a pesar de que la gente suele pensar que es como para niños, que es más fácil, y es como, no, justo es más difícil por eso. Que va, exacto. Y luego las ilustraciones a veces están tan llenas de detalles que puedes leerte el libro 10 veces y a cada vez le encuentras algo que se te había pasado por alto la otra vez que lo habías mirado, ¿no? O sea, es... Para llamar la atención también del niño que lo mira con el padre y lo lee 40 veces antes de dormir. Mi libro favorito, léemelo, papi. Y es como, ya lo hemos leído 70 veces, da igual, ¿no? Y sigues encontrando cosas. Total, sí. Y luego, por ejemplo, mira, con Inma, que hemos hecho 2 álbumes ilustrados ya, el segundo que hicimos, el primero fue este que os he enseñado antes, el segundo que hicimos, a Inma se le ocurrió que hubiera como una historia paralela. Es decir, una historia que solo se explicara con ilustraciones. Entonces hay 2 personajes que van apareciendo en las ilustraciones que el texto no los menciona en ningún momento, que si vas mirando solo lo que pasa con ellos en las ilustraciones vas viendo. Entonces, hay que simpatizar. Sí, es súper chulo porque hay otra lectura, ¿no? Que se la ha inventado ella, que es suya, es ilustrada y punto. Sí, porque al final ser escritor de infantil es ser coautor, ¿no? Para álbum ilustrado al final siempre eres coautor de cada libro que sale, sois tú y la persona que lo ilustra. Exacto. Lo cual creo que es un proceso también muy bonito, ¿no? De que vaya ahí de la mano. Y es chulísimo cuando encuentras una persona, como a mí me ha pasado, por ejemplo, con Inma o con Ana Grimal, también hemos hecho 2 álbumes juntas, con Elba, que ahora vamos a sacar pues este álbum juntas también en septiembre. O sea, cuando encuentras
otra persona con la que trabajas súper a gusto, yo creo que, aparte de que se nota en todo el proceso, se nota en el resultado final. Y son personas es ese tándem con el que quieres seguir trabajando, ¿no? Y no sé, yo la verdad que he tenido muchísima suerte, porque también conozco de mucha gente que ha buscado ilustrador por su cuenta, como te decía al principio, ¿no? De tener un manuscrito, buscar un ilustrador o ilustradora y no encontrar a nadie o nadie, y me parece lícito también, nadie que quiera poner de su tiempo tal, sino que se lo toma como un encargo, ¿no? Y entonces pide X dinero para hacer ese trabajo a un autor que tan siquiera sabe si va a salir o no va a salir. Claro, yo mi suerte ha sido hasta ahora que he podido ir creando estas parejas creativas, ¿no? Con otras mujeres que creo que funcionamos muy, muy bien y con las que espero seguir trabajando y publicando. Ay, qué bonito, pues estoy segurísima de que sí. Y con todo el tema de las ilustraciones de estos álbumes y todo esto, pues me viene a la cabeza obviamente el tema de la IA, que ahora mismo yo creo que en el sector literario el infantil es uno de los más afectados, ¿no? Por la aparición de la IA. Al menos a mí me han salido ya en Instagram varios casos de libros enteramente o ilustrados o incluso escritos ilustrados, libros para niños, ¿no? Por IA, y es como, qué vergüenza. Entonces, no sé cómo lo estás viviendo tú desde tu lado, desde dentro. Mira, yo tengo que decir que creo que es más amenaza, quizá me equivoqué, pero creo que es más amenaza ahora mismo para los ilustradores e ilustradoras que para los escritores y escritoras. Porque le hemos perdido el miedo a crear imágenes para lo que sea, o sea, y lo vemos en carteles incluso de la fiesta de un pueblo que ya no llaman, o sea, todo con ella, y además es que se nota muchísimo, si es que está perdiendo toda la gracia, ¿no? Y entonces creo que se ha perdido mucho el miedo a crear imágenes porque es como, bueno, no pasa nada. Y que con el texto son todavía un poco más prudentes. Hay casos, como dices tú, y bueno, a mí me parece demencial. Yo sería incapaz, sería incapaz de trabajar con inteligencia artificial cuando precisamente defiendo esos tándems creativos que se crean, ¿no? Y valoro muchísimo el trabajo de mis compañeras ilustradoras. Y no podría pisarlos jamás, igual que no me gustaría que se pisara el nuestro, ¿no? Porque creo mucho en la creación humana, creo que hay un alma que no es capaz la IA todavía a día de hoy, no digo mañana, pero todavía a día de hoy no es capaz de hacer. Y te lo dice alguien que con su hija de 7 años, alguna noche en la que estoy agotada para que se duerma, como cada noche leemos libros o inventamos cuentos, alguna noche he dicho, ChatGPT, créame un cuento sobre... Wow. Para leerlo esa noche, sí, para leérselo, y te das cuenta que las frases no están ni bien estructuradas, que no tiene sentido. No tiene ni la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, o sea, está todavía muy, 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 muy perdida. Y como te comentaba, creo que ahora mismo son los ilustradores e ilustradoras los que tienen el gran problema. Los que también he visto en redes que más están reivindicando, porque vi alguna... como que se hizo viral aquello de... Sí, exacto, ¿no? Sí, entonces, creo que como escritores y escritoras que trabajamos con ellos y que les necesitamos tantísimo, es responsabilidad nuestra también apoyar esa lucha y como creativos, ¿no? Que al final nosotros sabemos lo difícil que es crear algo, pues también valora lo que crean otras personas. Claro. Y ya no solo un álbum ilustrado, también un escritor de género juvenil o adulto, bueno, de novela, ¿no? Pues usar para las portadas, por favor, no se use IA, ¿no? Es que además tú lo has dicho antes, se nota y es cutre, es que es muy cutre. Entonces también, ¿cómo estás valorando? ¿Qué estás diciendo de tu trabajo? Exacto, que si lo de ti mismo, es que... Sí. Es como, pues ya no me va a apetecer leerte, ¿no? Total. Y yo creo que a lo mejor hay gente que o no ha hecho ese estudio, ese proceso, ¿no? De reflexionar al respecto. Reflexionarlo, exacto, y a veces es el publicar por publicar. Como yo quiero publicar, ¿no? Y todos lo sabemos, es un sueño, es una meta, y hace una ilusión terrible. Pero, ¿y cuáles son tus principios? O sea, para publicar,
eres capaz de contribuir a esa, bueno, a Pero pisar. al final porque esas personas, en el fondo, lo que les interesa no es ser escritores, sino hacerse llamar escritores, que es diferente, ¿no? No es lo mismo el querer crear algo y compartirlo porque nace de ti que querer tener esa validación externa, ¿no? Y ponerte ya el sellito, ¿no? Claro. De publiqué. Es como, Sí, bueno, sí, no te no es lo nuble más la importante. vista, que no te nuble la vista porque no. Sí, visión de túnel, ¿no? Pues sí, no, y lo que tú dices, respetar el trabajo de otros creativos y de otras artes también, ¿no? Pero bueno, sí, es un problema y quería traerlo porque sé que está pasando mucho en el sector infantil, ¿no? Sí. De toda la literatura Algún infantil. libro hemos visto ya y libros que precisamente pasa que al estar creado completamente con inteligencia artificial, la expresión del personaje principal no cambia de una página a otra, aunque el texto diga que está pasando por situaciones diversas, ¿no? O sea, ningún ilustrador o ilustradora haría un trabajo así. Entonces. Además de que yo creo que también como que se usa más en este género, es que no sé ni si se puede considerar un género, porque luego dentro de la literatura infantil hay muchos géneros, También, pero, sí. no, pero bueno, en este sector, Sí. en esta audiencia, creo que también se usa más la IA porque se asume que como es para niños no se van a dar cuenta, ¿no? Sí. O va a dar igual. Y es como todo lo contrario, si es que son las personas que más necesitan buenas historias, porque es lo que les está moldeando, ¿no? Como hablábamos antes, si todo lo que van a basar su identidad y su comprensión del mundo es brain rot, pues ¿qué tipo de adulto estás creando? Claro, ¿no? claro, y un poco también, yo creo que los álbumes ilustrados tienen una cosa súper importante, una tarea muy importante con el niño o niña, que es acercarlo al arte y que su ojo, ¿no?, se vaya acostumbrando a distintos artistas. O sea, al final cada cuento que tienen, si es de un ilustrador distinto, ellos mismos irán creando su propia identidad, claro, como consumidores de arte, ¿no? Y sabrán, si al final todos los libros son iguales, todos, bueno, creo que se pierde también esa enseñanza claro. que tiene. Hombre, es que tanto las historias, ¿no? Lo que es la ficción como lo que puede ser una ilustración, ambos son abstracciones de la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú eres pequeño y lo único que tienes a tu alrededor es la realidad, de repente que te pongan una abstracción de lo que te rodea es muy potente porque te está enseñando que hay diferentes formas de entender la realidad, ya sea por medio de la ficción, ficcionando, pues como tú has dicho antes, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Que te lo cuenten con animales, que te lo cuente una niña de no sé qué, o una superheroína, es decir, que salga del molde de lo que está pasando a tu alrededor, te hace verlo desde de diferentes formas. Y lo que es la ilustración en sí, el cambiar la propia forma del mundo, ¿no? Visualmente, pues también es muy potente. Entonces, si todo es homogéneo, ¿no? Como comentas, pues creo que se pierde mucho la flexibilidad de la imaginación del niño, del potenciar que sea cada vez más maleable, ¿no? como decíamos antes. Sí. Qué fuerte. Y quería preguntarte por todo lo de lo que haces trabajando de cuentacuentos también. Porque a mí me llama mucho la atención, porque yo recuerdo que de pequeña yo sí me llevaron a varios cuentacuentos y me encantaba, ¿no? Pero no sabía que se seguían haciendo estas cosas, así que por favor cuéntanos a día de hoy cómo es ser cuentacuentos para niños crecidos con tablets y YouTube. Ya, es verdad. Bueno, si con la literatura infantil dije antes que me he encontrado un poco por casualidad, así, de rebote, con cuentacuentos todavía más. O sea, no entraba para nada en mis planes hacer de cuentacuentos. Pero a raíz de publicar, te encuentras en muchas situaciones en que la gente te pide: oye, ven a hacer una presentación tal y lo contarás tú, ¿no? Y bueno, uno de mis problemas es no saber decir que no. Y entonces te encuentras haciendo de cuentacuentos de tu propio libro. Entonces, y bueno, básicamente lo que hago es de mis libros, ¿eh? Yo no soy cuentacuentos de otras historias y demás. Pero sí, me encontré un poco por necesidad, porque te das cuenta de que así la actividad que tú realices en una presentación, en una escuela o tal, pues te la guisas tú sola, ya te lo haces tú sola de inicio a fin, ¿no?
Y tengo que decir que lo disfruto bastante. Tengo un poco de pánico escénico, pero una vez estás delante de los niños, porque no es lo mismo hablar de tu libro que explicarlo, ¿eh? Entonces, porque sé que el momento de explicarlo es el momento de, wow, te tengo que llamar la atención y te tienes que querer quedar aquí y no salir huyendo. Entonces, no sé, me gustaría formarme más como cuentacuentos. De hecho, hay una Tiene mucho de interpretación, ¿no? De teatro Sí, también. totalmente, claro, porque yo todo lo que hago es de manera autodidacta y lo que he ido aprendiendo con la experiencia de estos años, ¿no? El perder un poco la vergüenza también ha sido así. Pero me gustaría formarme muchísimo porque hay cuentacuentos buenísimos. O sea, lo que dices tú, seguramente tú lo que recuerdas son cuentacuentos que incluso se podían llegar a disfrazarse. Totalmente, los Claro, recuerdo disfrazados. yo no me disfrazo y no me disfrazo y también lo mismo de antes, ¿no? Me sentía como, soy una cuentacuentos impostora, soy una impostora. No soy cuentacuentos y me sabía mal, pero hubo un día, y esto no sé a quién se lo escuché, no sé si fue a una editora que tengo que es Cuentacuentos, es una de las mejores cuentacuentos que conozco y de aquí de Cataluña, bueno, la conoce todo el mundo, es Merche París. Merche, creo que fue ella, que decía que siempre hay un tipo de cuentacuentos, ¿no? Y tú no serás un cuentacuentos X, tienes que buscar tu identidad como cuentacuentos. Y a lo mejor tú no eres de disfrazarte, pero eso no quiere decir que no seas un cuentacuentos o seas un cuentacuentos menos válido. Simplemente tu manera de contar y de narrar es otra. Y puedes llegar al público desde otro lugar. Desde otro lugar, exacto. Me parece muy buen consejo y además creo que se aplica ya no solo a cuentacuentos, sino a todas las artes, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la expresión, que porque alguien lo haga de una forma no quiere decir que tú tengas que hacerlo de esa forma, sino que puedes encontrar la tuya. Exacto. Y será igual de válida, ¿no? Sí, encontrar la tuya, tu fórmula, la manera en la que tú te encuentras cómoda. Y yo me encuentro cómoda, y siempre lo digo, haciendo cuentacuentos con el culito en el suelo, les digo yo, porque me parece como pues los cuentacuentos que yo recuerdo cuando era pequeña, de todo el mundo sentado en el suelo, así en un semicírculo, ¿no? Y haciendo un poco como de hoguera, todos juntitos, que me imagino también en mi cabeza que sería pues cómo se contaban los cuentos cuando no se recogían todavía de forma escrita y eran todo oralmente, ¿no? Pues bueno, el inicio de la humanidad, al final. Claro, seguramente eran pequeños círculos y a mí me gusta hacer este tipo de cuentacuentos como más íntimos. Alguna vez que me ha tocado hacer alguno con micrófono de esto a lo Britney Spears y tal, digo, esto me queda muy grande, aquí ya se me escapa un poco. Pero dicen a los niños, poned las manos en alto, venga, los de la fila de atrás. Pero sí, creo que bueno, y que sigue siendo una figura que funciona, actividades que funcionan, porque las familias siguen llevando a los niños a los cuentacuentos y es muy curioso porque, como decías tú antes, ¿no? Yo también pensaba, hostia, con toda esta generación que tenemos, criados con una tablet, que están acostumbrados a un tiempo de concentración mínimo, porque a la que no les interesa una cosa, bueno, pues como nosotros, ¿no? No me interesa una cosa y tengo 80.000 contenidos más a un solo clic, ¿no? Entonces, piensas, no van a tener capacidad de, pues sucede una cosa que es mágica y os invito a todos y a todas a probarlo, que es abrir un libro con un niño. Abrir un libro con un niño, se crea un silencio, es espectacular. Es que, de verdad, ayer estuve en un colegio y durante la presentación previa, quién soy, qué hago, cómo se crea un libro, les cuento también, ¿no? Y demás, pues era un grupo que estaba bastante animado, estaban muy movidos, hablaban mucho entre ellos. Cuando empecé a contar el cuento, que es lo que dejo para el final, explicar el libro, se hizo un silencio que dices, lo único que quieren al final es alguien que esté por ellos, que compartas tiempo de calidad con ellos, que les expliques una historia, que cuando cambias la voz, también la entonación, todo. Y yo me doy cuenta de verdad desde la primera vez que me puse a hacer de cuentacuentos, la primera vez que tuve que ponerme delante de un grupo de niños a explicar uno de mis libros, que sucede magia cuando les abres un libro y compartes ese ratito con ellos.
Sí. Es que yo creo que los niños al final son un reflejo muy sincero, ¿no? De quiénes somos como sociedad y de lo que realmente necesitamos a nivel humano, ¿no? Es decir, lo que necesita un niño es lo que necesita también un adulto, que es cuidado, atención, que te escuchen, que les hables, que les mires, ¿no? Y esto es algo para todos, no solo para ellos, pero ellos lo bonito que tienen es que son en bruto, ¿no? Son eso en bruto y sin apariencias, y me parece súper bonito. Sí, Ahí, y que no nos dejemos llevar por esos prejuicios de pensar, pues serán incapaces de estar atentos o eso, están tan acostumbrados a las pantallas que ponerles un libro delante, pues no, pues los libros siguen funcionando. Pues me encanta y me alivia y me dejas súper contenta para cerrar la entrevista con esta nota tan positiva de que las cosas, si se hacen bien, pues se pueden seguir creando un mundo mejor, que es al final el objetivo, creo yo, para estar aquí. Sí. Oye, pues ya para ir cerrando, si nos puedes recomendar una peli, un libro y una serie. ¡Wow! Lo que tú quieras. Puede ser algo para adultos, para niños, que te haya gustado, lo que tú quieras. Vale, a ver, me has dicho, ¿una peli? Una peli, una serie y un libro. Una serie y un libro. Va, voy a tener un problema con peli y serie porque es que consumo súper poca ficción en audiovisual. Mira, de peli te voy a decir La chica del tren, porque fue una de las últimas pelis que he visto, una tarde tonta que tuve y bueno. Me encanta, me vale como motivo. Luego, de serie te voy a decir una que me enganchó hace muchísimos años, Misfits. Me encantó. Ah, Misfits, wow. Me encantó. Old school ya, ¿eh? Sí, me llegué a disfrazar de Misfits un carnaval. Wow. O sea, pues mira, para cuentacuentos, te disfrazas de Misfits, nada que ver. Misfits. Todo el extremo. Y de libro, libros sí que te podría recomendar muchos, pero ya que estamos hablando de literatura infantil y juvenil, me gustaría recomendar uno de Roser Capdevila, que es la autora, la ilustradora de Las tres mellizas. Ay, me encantaba. Sí, pues he tenido la suerte de conocerla a raíz del premio porque es miembro honorífico del jurado. Wow. Y justo este año ha sacado un libro, pues no sé, supongo en castellano también, en catalán y en castellano, que ha recuperado los derechos de ese libro, que los tenía, creo, una editorial para hacerlos en coreano desde hacía no sé cuántos años. Y es como que los ha recuperado, los han podido publicar ahora en catalán, seguro, en castellano no estoy segura ahora mismo, pero bueno, en todo caso el título es el mismo, porque se dice igual en catalán que en castellano, y es La vaca bruna. La vaca bruna. La vaca bruna. Pues nos lo apuntamos. Sobre todo si tenéis peques, La vaca bruna. La vaca y además de todos estos libros, obviamente. Y es una pasada de libro, sí. Guay. Sí, está súper divertido y es una de esas historias que los peques pedirán una y otra vez cada noche antes de irse a dormir, estoy segura. Para aprenderse de memoria ya. Bueno, y ya para cerrar del todo, pues me gustaría que le dieras un consejo a la persona que eras cuando empezaste todo este proceso, toda esta aventura. Pues, mira, cuando empecé, es que claro, yo considero que empecé cuando era muy chiquitita. Me gusta, me vale. Cuando escribía sin saber escribir, yo recuerdo tener, mira, se me pone la piel de gallina, yo recuerdo tener hojas cuando todavía no sabía escribir ni mi nombre y hacer garabatos imaginándome que estaba escribiendo historias. Ay, entonces, sí. Entonces a esa Eva le diría que siga haciendo garabatos. Que algún día, sí, que algún día esos garabatos evolucionarán y los acabará viendo en un libro. Y a la Eva que empezó a publicar hace, pues eso, 6 años más o menos, le diría que no se equivoca, que bien que haya elegido este camino, que le esperan cosas muy buenas y muy bonitas y que siga haciendo las cosas sin vergüenza porque le va a funcionar. Uy, mira, sin vergüenza y con garabatos. ¡Anda! Justo para despedirse. ¿Cómo se llama la gatita? Se llama Lía. Pues ahora, entre Lía, Eva y yo, nos despedimos de todas las que nos habéis estado escuchando hoy aquí. Eva, muchísimas gracias por haber venido. Me ha encantado, ha sido precioso escucharte y espero que esta entrevista pues también le ayude a las personas que están deseando entrar en el mundo de la literatura infantil, que sé que muchas personas les interesa y a veces no terminan de entrar.
pues que les sirva, si puede, para que descubran este mundo tan bonito. Y que te lean, que te lean mucho. Muchas Pues nada, gracias, un besito a todos. Hasta luego. Adiós. Chao.